El oscuro secreto del pasado de mi novia me está volviendo loco. Una historia que no vas a poder olvidar. Capítulo 1. Algo que no encaja. Desde la primera vez que la vi, supe que había algo diferente en ella. No era solo su belleza tranquila ni la manera pausada en que elegía sus palabras. Era algo más profundo. Algo en sus ojos, como si llevara cicatrices que nadie podía ver. Como si supiera demasiado del dolor, pero no estuviera dispuesta a hablar de él. Nos conocimos una tarde cualquiera, en una librería a medio cerrar, de esas que huelen a papel viejo y madera. Tenía en sus manos un libro de crímenes reales, uno de esos que describen asesinatos con una precisión casi morbosa. No pude evitar hacer un comentario, algo tonto sobre lo perturbador que era interesarse en ese tipo de cosas. Ella me miró, sonrió con los labios apenas curvados y dijo: «A veces conocer el horror es la única forma de estar preparada». Esa fue su primera frase hacia mí, y como un idiota me pareció encantadora. Pasaron semanas, después meses. Me enamoré con una facilidad que todavía hoy me avergüenza. Tenía una forma de envolverte, de hacerte sentir especial solo con estar ahí. Cocinaba mal, pero se reía de sí misma con tanta sinceridad que cada cena desastrosa se convertía en un recuerdo perfecto. Pero había cosas que no encajaban. Nunca hablaba de su familia. Decía que no tenía buena relación, pero eso era todo. Nunca mencionaba a sus ex, ni siquiera con desdén. A veces despertaba en medio de la noche jadeando, con los ojos abiertos como si acabara de salir de un incendio. Cuando la abrazaba, su cuerpo temblaba, pero no decía una sola palabra. Una vez encontré una cicatriz extraña en su espalda, alargada y gruesa, como si hubiera sido hecha con algo más brutal que un cuchillo. Le pregunté. Me dijo que se había caído de una cerca cuando era niña. Al día siguiente, cambió la historia. Esta vez era una rama afilada mientras corría por el bosque. La inquietud empezó a crecer dentro de mí como una enfermedad silenciosa. Quería confiar, pero había algo en su silencio que me gritaba la verdad que no quería escuchar. Ella estaba escondiendo algo. Una noche, mientras ella se duchaba, su celular vibró. No soy de esos que revisan lo ajeno, pero la vibración era insistente. Me acerqué. La pantalla mostraba un mensaje de alguien guardado como R. Solo decía: «¿Te has olvidado de lo que hicimos? No puedes esconderlo para siempre». Sentí el estómago encogerse. Cuando salió, le pregunté con calma quién era R. Me miró, pero no fue una mirada cualquiera. En su rostro no vi sorpresa, ni molestia. Vi cálculo, como si ya supiera que ese momento llegaría. Un amigo Desde de entonces, antes, algo dijo dentro de mí secándose el cambió. cabello con una toalla. Dejé de verla como la mujer Ya de no la es que me parte de mi enamoré vida. y empecé a insistí, verla como un pero esa noche no rompecabezas dormí. incompleto, con piezas ocultas a propósito. Empecé a revisar su computadora cuando no estaba, a mirar sus redes sociales antiguas, sus fotos, sus contactos. La mayoría estaban eliminados. No había pasado, no había historia. Hasta que un día, en un rincón olvidado de una carpeta vieja en su laptop, encontré un nombre: Matías Vargas. Lo busqué, lo encontré. Había muerto hace 3 años, y fue entonces cuando vi su foto en el artículo policial, y ahí estaba ella, de pie en el fondo, en una vigilia, vestida de negro, llorando, o fingiendo que lo hacía. Desde ese momento, el pasado de mi novia dejó de ser solo suyo. Se convirtió en mi obsesión, y lentamente comenzó a consumir cada parte de mí. Capítulo 2. Lo que ella no dice. No sé en qué momento dejé de ser su pareja y empecé a ser su espía. Pasaba horas viendo su historial, revisando cualquier detalle que pudiera conectarla con aquel nombre: Matías Vargas. El artículo no decía mucho, solo que había sido encontrado muerto en su departamento, con señales de violencia. Las autoridades lo clasificaron como un suicidio sospechoso, pero nunca hubo detenidos. El caso quedó archivado. Una historia más olvidada por el sistema, pero no para mí, porque en una de las fotos del velorio, ella estaba ahí, en el fondo, cabello recogido, rostro pálido, los ojos hundidos, pero no por la tristeza. No, era otra cosa, como si el dolor que mostraba no fuera por la pérdida, sino por el miedo a que algo regresara. La confronté. No directamente, claro, no podía, no aún. Así que empecé con preguntas sueltas. ¿Conociste alguna vez a alguien llamado Matías? Ella ni parpadeó. ¿No?, dijo.
con la tranquilidad de quien ha practicado esa respuesta cientos de veces. Pero yo sabía que mentía. Esa noche la observé dormir, y por primera vez sentí algo parecido al terror, pero no por ella, sino por mí, porque a pesar de todo, seguía amándola, seguía deseando que fuera mentira, que todo fuera un malentendido, y sin embargo, al mismo tiempo, no podía dejar de pensar, ¿qué hizo? ¿Qué le hizo a él? Empecé a seguirla. Durante el día, mientras decía que iba al trabajo, yo iba tras ella, 1, 2, 3 calles detrás. No usaba mi auto, caminaba, me escondía, me convertí en una sombra más de la ciudad. Y fue entonces cuando la vi entrar a un edificio antiguo, de esos con paredes grises y ventanas rotas, casi abandonado. Estuvo dentro por más de 1 hora. Cuando salió, tenía una caja pequeña en las manos. No la abrió. Caminó directo a un parque y la dejó enterrada debajo de un banco. Lo vi, con mis propios ojos. Esperé a que se fuera. Me acerqué. Excavé la tierra con las manos, temblando. La caja no tenía llave. Cuando la abrí, dentro había fotos. Decenas. Todas viejas, algunas rotas. Todas con él. Matías. En muchas de ellas también estaba ella, más joven, sonriendo. Pero lo perturbador no era eso. Era lo que estaba escrito detrás de cada foto, con tinta negra y apretada. No fue mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa. Una y otra vez, como un mantra desesperado. Algunas fotos tenían manchas rojas, otras marcas de quemaduras. Me fui corriendo con la caja bajo el brazo. No sabía qué hacer. Llamar a la policía, enfrentarla, escapar. Esa noche, ella llegó a casa como si nada. Me besó la frente. Me preguntó cómo había estado mi día. Me abrazó más fuerte de lo normal. Y mientras lo hacía, no pude evitar preguntarme si ya sabía que había descubierto su secreto. Dormí con la caja debajo de la cama, y por primera vez desde que todo comenzó, tuve una pesadilla. No de ella, sino de mí. De mi rostro reflejado en un espejo, cubierto de sangre, sonriendo como si todo estuviera bien. Porque tal vez el pasado que me estaba consumiendo no era solo el de ella. Tal vez estaba arrastrándome también a mí. Capítulo 3. La verdad que arde. Tuve la caja en mis manos por días. Dormía con ella. Comía pensando en ella. Respiraba sintiendo su peso bajo la cama. No podía deshacerme de ella. Era como si susurros invisibles salieran de las fotos. Como si Matías me hablara desde el otro lado, rogándome que entendiera qué había pasado. Pero por más que lo intentaba, todo eran piezas sueltas. Pedazos rotos de una historia sin narrador. Hasta que un día ella me habló. Fue una tarde gris. De esas en las que el cielo parece una tela rasgada a punto de romperse. Yo estaba sentado en el sofá, la caja en mi regazo, sin intentar esconderla. Ya no podía seguir pretendiendo que no sabía. Ella entró al departamento, me miró, y no dijo una palabra durante varios minutos. Solo se quedó de pie, observándome con los ojos apagados. Luego se sentó frente a mí y habló. ¿La encontraste? Asentí. No hubo gritos, ni lágrimas. Solo silencio. Un silencio espeso, mortal. Y entonces comenzó a contarme. Matías fue mi primer amor. Nos conocimos en la universidad. Todo fue intenso, rápido, caótico. Él era complicado. Tenía problemas, oscuros. Al principio pensé que podía ayudarlo. Ya sabes, esa típica estupidez de pensar que el amor lo cura todo. Pero él no quería ser salvado. Solo quería controlarlo todo. Incluso a mí. Bajó la mirada. Su voz era un susurro. Me golpeaba. Me manipulaba. Me aisló de mi familia, de mis amigos. Me hizo sentir que no valía nada sin él. Y un día, todo se salió de control. Fue una discusión, como tantas otras. Pero esa vez, yo ya no tenía miedo. Esa vez, respondí. Y él cayó. Golpeó su cabeza contra la esquina de la mesa. Sangraba. No respiraba. Y yo no hice nada. Solo lo miré. Se detuvo. Yo apenas podía tragar saliva. Llamé a R. Era un amigo suyo. Un imbécil que siempre lo justificaba todo. Él me ayudó a encubrirlo, a simular que se había quitado la vida. Dijo que era lo mejor, que nadie me creería si contaba la verdad. Y yo le creí. Me miró por fin, con lágrimas que no se atrevían a caer. He cargado con esto todos estos años. Pensé que podía enterrar el pasado.
Pensé que podía amar otra vez, que alguien me vería sin miedo. Y entonces apareciste tú. Me hiciste sentir algo que no sentía desde antes de todo esto. Pero sabía que no duraría. Sabía que ibas a encontrarlo. La habitación era una prisión sin barrotes. Sentí una mezcla enfermiza de compasión y terror. Quería abrazarla y huir de ella al mismo tiempo. Porque ya no sabía quién era. La víctima. La asesina. Las dos. Esa noche no hablamos más. Se fue a dormir. Yo me quedé sentado mirando la caja. Al día siguiente desapareció. Sin dejar una nota, sin llevarse ropa, sin dejar rastro. Pasaron semanas. Luego meses. La policía no encontró nada. Yo no dije nada. ¿Qué habría dicho? ¿Que la mujer que amaba había matado a su ex y había huido porque su pasado la perseguía? Me habrían encerrado a mí. Ahora estoy solo. La caja sigue aquí, en lo alto de un estante. A veces la abro. No sé por qué. Quizá porque, en el fondo, una parte de mí aún la busca entre esas fotos, entre esas frases desesperadas escritas una y otra vez. No fue mi culpa. Y cada vez que leo esas palabras, me pregunto si es ella quien intenta convencerme, o si soy yo quien intenta convencerse de que todo esto no me rompió para siempre.